En la vasta penumbra de la Europa medieval, cuando las hojas caían y el sol se ocultaba antes de tiempo, comenzaba una temporada implacable. El invierno no era una simple estación del año, era una fuerza indomable, una amenaza constante que se cernía sobre cada aldea, sobre cada hogar construido con madera húmeda y techos de paja apenas trenzados. El frío descendía como un manto de plomo sobre los campos, endureciendo la tierra, helando los pozos, agrietando las manos de quienes dependían de la naturaleza para sobrevivir. Los siervos del Señor, atados por la servidumbre y la necesidad, no contaban los días como nosotros. Para ellos, el tiempo se medía en el grosor de la escarcha, en la intensidad del viento que se colaba por las rendijas de las chozas, en las provisiones que se reducían a migajas antes de que enero diera paso a febrero. En las mañanas, la escarcha cubría las mantas como una segunda piel, y las lágrimas de los niños se congelaban en sus mejillas antes de alcanzar la barbilla. No existía abrigo suficiente. Las prendas, gruesas pero rudimentarias, apenas resistían el viento que soplaba desde los bosques, trayendo consigo el ulular de los lobos y el crujir de ramas secas. No había calefacción, solo braseros de barro cocido, con algunas brasas agonizantes y chimeneas toscamente construidas que más que calentar, llenaban las casas de humo y hollín. Muchos preferían dormir juntos en el mismo jergón, apiñados como ganado, compartiendo su calor corporal como único recurso contra la hipotermia. Era común que los más ancianos, debilitados por los años y la falta de nutrientes, simplemente no despertaran al alba. El frío no discriminaba, hombres, mujeres, niños, todos eran igual de vulnerables ante la mordida invisible del invierno. Mientras los señores feudales permanecían en sus castillos, rodeados de muros de piedra gruesa, mantas de lana fina y fuegos permanentes, los siervos enfrentaban la brutalidad del clima sin protección. El contraste entre las dos clases era tan evidente como cruel. Los banquetes en el salón del castillo, iluminados por antorchas y resguardados por gruesos tapices, eran apenas un rumor lejano para los campesinos, quienes servían raíces en agua lodosa para engañar al estómago vacío. La madera, recurso vital para combatir el frío, se volvía cada vez más escasa conforme avanzaba la temporada. Los bosques pertenecían al Señor, y tomar leña sin permiso era un delito castigado con severidad. Muchos arriesgaban sus vidas para adentrarse en la espesura durante la noche, buscando ramas secas, sabiendo que una chispa podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. A menudo, regresaban con las manos ensangrentadas, los pies mojados, y una carga insuficiente para calentar siquiera una hora. Los animales también sufrían. Las bestias de carga, fundamentales para la labranza, permanecían inmóviles en establos gélidos, sin suficiente forraje para pasar los meses duros. Las gallinas dejaban de poner huevos, las cabras apenas daban leche, y los cerdos eran sacrificados temprano, más por necesidad que por estrategia. La matanza era un ritual agrio, teñido por el pragmatismo. Cada parte del animal se aprovechaba: carne, grasa, piel, huesos. Lo que no se comía, se almacenaba con sal y rezos, con la esperanza de que alcanzara hasta la primavera. En los caminos, el hielo convertía los senderos en trampas letales. Los que se atrevían a viajar por necesidad o mandato, podían no regresar jamás. Los mercaderes desaparecían entre tormentas, los mensajes no llegaban, los rumores crecían. Las aldeas se volvían islas de silencio, atrapadas en su propio aislamiento. Las noticias del mundo exterior se congelaban en el aire. Los enfermos, ya sin defensas naturales, caían rápidamente. No existían médicos,
solo curanderos que ofrecían infusiones y oraciones. Las dolencias comunes como la tos o el reumatismo se agravaban hasta volverse letales. El hielo que sellaba las ventanas era también el que sellaba destinos. El entierro era difícil. La tierra endurecida no cedía fácilmente, y muchas veces los cuerpos eran depositados en fosas poco profundas, cubiertos de piedras y ramas, con la esperanza de que la nieve los ocultara de los carroñeros. Y sin embargo, en medio de este entorno despiadado, la vida persistía. Los niños jugaban con lo poco que encontraban: una rama, un pedazo de cuero, una bola de nieve. Las mujeres cantaban mientras hilaban, quizás para espantar el miedo. Los hombres se reunían en torno a la lumbre, compartiendo historias que pasaban de generación en generación. El frío no podía apagar completamente la chispa humana. Había gestos de solidaridad, actos silenciosos de valentía, un mendrugo compartido, una manta prestada, una palabra de consuelo. El calendario religioso marcaba momentos de respiro, aunque fuera simbólico. La Navidad, con su carga espiritual, ofrecía un motivo para reunir a las familias. No había regalos ni banquetes, pero sí velas encendidas y plegarias sinceras. La iglesia, fría como una tumba, se convertía en un punto de encuentro, un refugio del alma. Allí, los siervos encontraban un espacio para depositar su angustia, para pedir clemencia, para agradecer, incluso en la miseria. A medida que avanzaban los días, los cuerpos se endurecían, pero también las voluntades. Cada invierno era una prueba. Sobrevivirlo no solo era cuestión de suerte o resistencia física, sino de ingenio, de comunidad, de fe ciega en que el sol volvería a calentar los campos. El regreso de las aves, el brote de las primeras hojas, la aparición del barro bajo la nieve, eran señales de victoria. Una victoria silenciosa, sin celebraciones, pero profundamente sentida. Porque en el corazón de aquel frío medieval, donde todo parecía dormido o moribundo, latía un pulso de humanidad irreductible. No eran héroes, no eran mártires, eran siervos, pero siervos que luchaban cada día contra el olvido, contra la muerte blanca, contra el feudo que los sujetaba, pero que no lograba quebrar su dignidad más íntima. Y así, año tras año, invierno tras invierno, tejían con sus vidas la historia no contada de la resistencia, la historia de aquellos que, con los pies descalzos sobre el hielo y las manos agrietadas por el trabajo y el clima, sostuvieron los cimientos de una civilización que rara vez los recordó, pero que, sin ellos, jamás habría sobrevivido. Cuando el campo dormía bajo la escarcha, el hambre despertaba. En los dominios del Señor, los días de invierno eran también los días del estómago vacío. La cosecha ya había sido almacenada, lo poco que quedaba de ella, y las reservas disminuían tan rápido como descendían las temperaturas. El pan, alimento central en la dieta campesina, se convertía en un lujo cotidiano. Un pan duro, oscuro, a menudo elaborado con centeno, cebada o incluso con harina, mezclada con corteza de árbol molida. Cuando el grano escaseaba, los siervos del Señor no conocían la abundancia. Para ellos, el banquete era una palabra reservada a los nobles y al clero. Durante el invierno, sus comidas consistían en sopas ralas, en las que flotaban algunos trozos de nabo, cebolla o col. En los mejores días, alguna grasa animal les daba algo de calor interno. En los peores, solo agua caliente con hierbas secas. No se trataba de una dieta balanceada, sino de una lucha constante por ingerir algo que llenara el vacío del vientre. A menudo, las raciones eran distribuidas con precisión casi militar: un puñado de grano por familia, una pieza de queso endurecido por semana, algo de leche si la cabra lo permitía. No había elección, ni variedad, ni esperanza de algo mejor. Comer era sobrevivir, y esa supervivencia estaba atada a la obediencia.
Los señores feudales guardaban gran parte de la cosecha en graneros bien protegidos. A los siervos les quedaba lo mínimo necesario, con la promesa, nunca garantizada, de recibir ayuda si la hambruna se volvía insoportable. Pero esa ayuda no llegaba por caridad, sino por estrategia. Mantener vivo al campesino era asegurar la próxima siembra. La iglesia jugaba un papel ambivalente. Por un lado, era refugio espiritual, espacio de oración y símbolo de esperanza. Por otro, era también una institución que exigía el diezmo, incluso cuando no había nada que dar. El campesino, convencido de que su sufrimiento tenía un sentido divino, entregaba parte de su escasa comida a los clérigos. Lo hacía con resignación, convencido de que el sacrificio en la tierra podría significar salvación en el más allá. El infierno era frío, sí, pero el invierno en la tierra no se quedaba atrás. La religión estructuraba no solo el tiempo, con su calendario litúrgico, sus ayunos y festividades, sino también el pensamiento. El frío y el hambre eran vistos como pruebas enviadas por Dios. El pecado, se decía, era la causa de las penurias. Así, los siervos confesaban con voz quebrada, no solo sus faltas, sino sus debilidades, haber robado una hogaza, haber maldecido la nieve, haber dudado del propósito divino de tanto dolor. En las casas, la penitencia era silenciosa. Las mujeres, muchas veces, dejaban de comer para alimentar a los hijos. Los hombres, marcados por la impotencia, bajaban la cabeza ante la necesidad. La comunidad se estrechaba por el sufrimiento compartido. No había espacio para el egoísmo, pero tampoco para la generosidad desmedida. Todo era medido, todo era contado. Aquel que compartía demasiado podía quedarse sin nada. Aquel que tomaba de más era señalado. Las tensiones aumentaban conforme el invierno se alargaba, y la primavera no daba señales de asomarse. La vida religiosa ofrecía estructura en medio del caos. Las campanas marcaban las horas de oración, y los sermones repetían las mismas lecciones: paciencia, obediencia. A veces el sacerdote era uno más del pueblo, compasivo y austero. Otras veces, era un representante duro del poder eclesiástico, exigente y distante. En cualquier caso, su figura era central. En las homilías invernales, se hablaba del sacrificio de Cristo, del valor del sufrimiento, del premio eterno que esperaba al final del camino. No se hablaba de justicia terrenal, porque esa justicia era inexistente. La misa, aunque breve por el frío, era uno de los pocos momentos de comunión. En la iglesia, todos eran iguales en su pobreza. Los bancos de madera crujían bajo el peso de cuerpos debilitados. Las velas parpadeaban con el viento que se colaba por las rendijas, y el incienso trataba en vano de tapar el olor a humo y a hambre. Pero allí, en ese espacio helado y sagrado, el alma encontraba consuelo. Se cantaban himnos, se lloraba en silencio, se rezaba por los que habían muerto en la noche. Los niños, demasiado pequeños para comprender la dimensión completa del sufrimiento, aprendían desde temprano a callar el hambre. Las madres les enseñaban a engañar el estómago con cuentos, a dormir sobre el costado izquierdo para sentir menos vacío, a no llorar cuando la comida escaseaba. La leche materna, cuando la había, era racionada con precisión. Cuando no, se improvisaban papillas con lo que se encontraba. Las infusiones de hierbas no curaban, pero calmaban. El invierno era una escuela de dureza, una escuela sin compasión. El trabajo, aunque mermado por el clima, no desaparecía. No se podía sembrar, pero había herramientas que reparar, ropa que remendar, animales que cuidar. Se limpiaban los establos, se preparaban los campos para la futura siembra. La leña debía cortarse, aunque fuera húmeda. El agua debía extraerse del pozo, aunque los cubos se congelaran antes de llegar a la casa. Todo requería esfuerzo,
y ese esfuerzo costaba energía que no siempre se reponía. Era un círculo vicioso. El frío exigía movimiento, pero el hambre impedía moverse. Las mujeres hilaban junto al fuego, no solo para crear ropa, sino para mantener sus manos ocupadas. Cada hilo era una forma de mantener la mente lejos del dolor. Los hombres tallaban madera, arreglaban cercas, preparaban trampas para cazar pequeños animales. A veces, con suerte se capturaba una liebre. Otras, se regresaba con las manos vacías. Pero incluso la caza estaba sujeta a permisos feudales. El bosque pertenecía al señor, los conejos también. Las noches eran las peores, largas, oscuras, frías. El tiempo se estiraba como una tortura. Se dormía poco, se soñaba con pan, se escuchaban los aullidos de lobos, el crujir de la nieve bajo los pasos furtivos de alguien que quizás robaba o simplemente buscaba sobrevivir. Las historias se contaban en voz baja para mantener viva la memoria de tiempos mejores, reales o inventados. Los cuentos sobre santos, milagros, héroes o bestias míticas ayudaban a los niños a dormirse y a los adultos a resistir una noche más. El calendario marcaba las festividades religiosas con esperanzas renovadas. La Epifanía, la Candelaria, la Cuaresma, aunque muchas de ellas imponían ayunos, también ofrecían una pausa en la rutina del dolor. Se preparaban comidas especiales, dentro de lo posible. Se tejían coronas de ramas secas, se cantaban himnos. Las tradiciones permitían sentir que el tiempo avanzaba, que no todo estaba estancado en la helada permanente. En algunos casos, los monasterios ofrecían sopa caliente a los más necesitados. La caridad cristiana, aunque limitada, era real, pero también era una oportunidad para consolidar poder. El que daba, controlaba. El que recibía, debía agradecer. Las filas frente al convento eran largas, las manos extendidas, muchas, los rostros, una galería del sufrimiento humano. Pero a pesar de todo, no faltaban momentos de humanidad pura. Una madre que divide su ración con una vecina enferma. Un niño que comparte su única manzana seca con su hermano menor. Un anciano que reza por los que ya no están. En medio del hambre, el alma no moría por completo. Seguía latiendo, débil pero presente. Y ese latido constante era quizás el verdadero milagro del invierno. Porque en aquel mundo de penumbra, donde la fe era más fuerte que el alimento, los siervos sobrevivían no solo por necesidad, sino por convicción. La convicción de que su sufrimiento tenía sentido. La convicción de que el Señor, en su castillo, y Dios, en su cielo, algún día mirarían hacia abajo y escucharían su clamor. Y así, entre pan rancio y penitencia constante, el invierno seguía su curso. Un curso cruel, sí, pero también profundamente humano. Aunque la tierra dormía bajo una sábana de escarcha, las obligaciones jamás descansaban. En el sistema feudal, el invierno no era excusa para la inactividad, ni para el descanso. Al contrario, era durante esta época que la servidumbre se hacía más evidente, más pesada, más cruel. Los siervos, aunque sin campos que arar ni semillas que sembrar, seguían siendo piezas en el engranaje del poder feudal, piezas que no podían detenerse, porque al detenerse, peligraba el orden construido a sangre y jerarquía. El señor del feudo observaba desde su torre de piedra, mientras los hombres y mujeres del campo continuaban sus tareas, no con la intensidad de la cosecha, ni con la urgencia de la siembra, pero sí con la obligación inquebrantable del vasallo hacia su amo. Había establos que reparar, herramientas que mantener, caminos que despejar. La nieve acumulada frente a la casa del Señor no podía quedarse allí. Los campos debían delimitarse, los graneros, inventariarse. El molino, si estaba en funcionamiento,
requería turnos. Incluso la limpieza de las letrinas era parte de un calendario de deberes. Cada familia campesina tenía asignadas tareas específicas durante el invierno, más allá de su supervivencia. Si alguien no cumplía, se exponía al castigo, una multa en especie, una reducción en la ración de pan, e incluso el encierro en una celda húmeda en la base del torreón. El trabajo no era un privilegio, era una obligación que pesaba como una cadena invisible. Las mujeres, además de sus deberes domésticos y maternales, eran convocadas a hilar, a coser, a tejer telas gruesas para los soldados del Señor. A veces, eran llevadas al castillo para limpiar, fregar, cocinar en la cocina común. Nunca se les permitía entrar a los aposentos nobles, pero sí trabajar al servicio de quienes allí vivían. Se esperaba que lo hicieran sin protestar, y lo hacían, porque sabían que negarse no era una opción. Los tributos feudales no cesaban con el frío, aunque la tierra no producía, el siervo debía pagar por ella. Era el derecho del señor, y nadie lo discutía. Si no había grano, se entregaba leña. Si no había leña, se ofrecía trabajo extra. Si no se podía ofrecer nada, el siervo quedaba en deuda, una deuda que se heredaba. El invierno, entonces, no solo congelaba cuerpos, sino también destinos. Las deudas crecían como capas de hielo sobre un lago, invisibles, pero mortales. Muchos se veían forzados a entregar lo último que tenían, un saco de harina reservado para la cuaresma, un par de botas heredadas, una gallina vieja. Todo era contado, todo tenía un valor, y ese valor era decidido por el recaudador, enviado del Señor, que recorría las aldeas con una mirada dura y un pergamino en la mano. El campesino, al verlo acercarse, bajaba la mirada, como quien espera una sentencia ya conocida. Pero no todo era sumisión. En los márgenes del poder, floreaban pequeños gestos de resistencia. Algunos escondían parte de sus provisiones, otros fingían enfermedades para evitar tareas. Las mujeres se pasaban información en voz baja: qué camino tomar para recoger leña sin ser vistos, qué planta usar para aliviar los dolores del parto sin acudir al clérigo. Era una forma de sobrevivir no solo al clima, sino al sistema, una forma de existir sin desaparecer. La solidaridad era el verdadero refugio. Las familias se apoyaban entre sí. Si una tenía un poco más de grano, lo compartía con la otra. Si una cabra daba leche, se repartía entre los niños enfermos. Se formaban redes de ayuda silenciosas, invisibles al Señor, pero esenciales para la comunidad. No era altruismo romántico, era necesidad estratégica. En el feudo, si uno caía, los demás podían caer con él. Los ancianos, a pesar de su fragilidad, eran figuras respetadas. Portaban la memoria del lugar, recordaban inviernos peores, relataban cómo se había sobrevivido sin pan durante 40 días, cómo se había derrotado a la peste rezando cada noche a San Sebastián. Su sabiduría era una forma de resistencia, su existencia, una prueba de que la vida podía, a veces, ganar. Los jóvenes, por su parte, eran fuerza y esperanza. Algunos soñaban con escapar, con ir a la ciudad, con aprender un oficio libre, pero eran sueños peligrosos. El feudo no perdonaba a los desertores. El siervo estaba atado a la tierra, y la tierra no perdonaba el abandono. Aún así, en las noches de invierno, cuando la aldea se reunía en torno a una sola lumbre, se escuchaban historias de libertad, historias de hombres que cruzaron las montañas, de mujeres que se disfrazaron de monjas para huir, de pueblos donde nadie mandaba, historias que mantenían viva la llama interna. En el ámbito religioso, la servidumbre espiritual también se intensificaba. El invierno era tiempo de penitencia, de recogimiento, de confesión.
El pecado, decían los predicadores, era la causa del sufrimiento, y por tanto, había que purgarlo. Se hacían procesiones bajo la nieve, se rezaba por horas en iglesias heladas, algunos incluso se autoflagelaban, convencidos de que solo el dolor podía apaciguar la ira divina. Era una servidumbre del alma, tan exigente como la del cuerpo, pero también había momentos de pausa, celebraciones pequeñas, la llegada de un niño, la curación inesperada de un enfermo, la visión de una estrella particularmente brillante. En esas ocasiones, el vino viejo se descorchaba, el pan se partía en trozos iguales, y por unas horas, la jerarquía se disolvía. Todos eran humanos, todos eran frágiles, todos eran hermanos bajo el mismo cielo helado. El final del invierno no llegaba de golpe, se intuía. Un deshielo leve, un canto de ave, un brote verde en la rama seca. Los campesinos lo recibían con discreción, con humildad. Sabían que aún quedaban semanas duras, pero también sabían que habían resistido. Una vez más, contra el clima, contra el feudo, contra el olvido. Y entonces, poco a poco, las tareas cambiaban, se limpiaban los canales, se ajustaban los yugos de los bueyes, la vida volvía a girar, no porque el sistema se volviera más justo, sino porque la tierra, al fin despertaba. El ciervo, que durante el invierno había sido casi sombra, volvía a erguirse, seguía siendo ciervo, sí, pero también era el que sembraba, el que alimentaba, el que construía. Y en esa paradoja brutal de la Edad Media, su miseria era la base del poder, su resistencia, el cimiento de una Europa que jamás había existido sin él, porque mientras los reyes guerreaban y los señores dictaban normas desde sus torres, eran los siervos quienes, con manos agrietadas y pies en la nieve, sostenían el mundo, un mundo frío, un mundo feudal. Un mundo en el que a pesar de todo, la humanidad no se apagó, y así, con la frente en alto, y la espalda cargada no solo de leña, sino de historia, el siervo del Señor cruzaba el umbral del invierno, no como un derrotado, sino como un testigo, el testigo silencioso de una época que quiso hacerlo invisible, pero que no pudo borrarlo del todo. Porque en cada surco, en cada pan compartido, en cada oración murmurada entre dientes helados, quedaba la huella indeleble de su existencia. Si este viaje por el crudo invierno medieval te ha impactado, suscríbete al canal para no perderte más historias ocultas de quienes construyeron el mundo desde el silencio y el sufrimiento. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que hubieras sobrevivido un solo invierno como siervo en la Edad Media? ¿O el frío y el feudo habrían vencido primero? Nos leemos abajo.